El Espíritu Santo los hizo una nueva creación. El Espíritu Santo los transformó. El Espíritu Santo iluminó sus mentes para que ellos fueran comprendiendo poco a poco el grande misterio de aquel personaje que había vivido con ellos, que ellos habían visto morir, que había subido al cielo, y que ese personaje era nada menos que el Hijo de Dios. Queridos hermanos, bienvenidos. Esta semana vamos a estudiar la formación de la iglesia y cómo dentro de estos apóstoles que fueron comprendiendo el misterio de Jesús, surgió la predicación del Evangelio y con eso, gracias a Dios Padre que envía su Espíritu Santo y a la predicación evangélica, nacerá la iglesia de Jesús y con ella los escritos de la Nueva Alianza. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues si me hacen favor, los que tengan a la mano su libro, estoy en la página 87 y vamos a ver cómo fueron naciendo los libros del Nuevo Testamento. Ya no nacen en el panorama histórico de la historia de Israel, sino ya dentro del panorama histórico de la iglesia, porque la iglesia nace en Pentecostés. Voy a leer a manera de síntesis el primer párrafo y después vamos a tener una lámina que quiero explicar para que vayamos viendo cuál fue el proceso que siguieron los escritos del Nuevo Testamento para llegar a nosotros como los tenemos hoy. Dice así: nacido Jesús hacia los años 7-6 antes de nuestra era, comenzó su vida pública en el otoño del año 27 y murió en la Pascua del año 30. Una vez resucitado y subido a los cielos, envió el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ese día nació la iglesia. A partir de entonces, los apóstoles comenzaron a predicar la buena nueva, el Evangelio traído al mundo por Jesús. Están viendo en sus pantallas una lámina sobre el proceso que siguió la predicación para llegar al nacimiento de la iglesia. Tenemos como dos partes principales. Primero, en esta etapa número 12 de la historia de la salvación, cómo empezamos con Jesús de Nazaret y cómo va a continuar en la iglesia apostólica. La etapa anterior fue la etapa 11, la plenitud de los tiempos. Ahora vamos a ver la iglesia apostólica, pero una da origen a la otra. La etapa 11 fue Jesús de Nazaret y vimos que Jesús de Nazaret vivió en la tierra, ejerció su ministerio público del otoño del año 27 al 7 de abril del año 30 y habló. Jesús no escribió. Toda la predicación de Jesús fue oral y él predicaba una buena noticia.
ha llegado la hora de que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Vengo a establecer el reinado de Dios en la tierra. ¿Qué pasó? Que murió el viernes 7 de abril del año 30, aparece resucitado el domingo 9 de abril del año 30, el jueves 18 de mayo del año 30, según la teología de San Lucas, sube al cielo a los 40 días de la resurrección y el 28 de mayo del año 30 envía el Espíritu Santo en Pentecostés. Durante todo el tiempo en que Jesús predicó, la predicación fue oral. Cuando Jesús envía el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles empiezan a predicar lo que ellos han comprendido. El Espíritu Santo los transformó profundamente. Cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, vimos que los apóstoles pasaron de miedosos, encerrados en el cenáculo, esperando sin saber qué hacer, con una fe muy imperfecta sobre quién era Jesús todavía, reciben el Espíritu Santo y quedan transformados. De tal manera que salen hombres nuevos. El Espíritu Santo, recuerden cómo profesamos en el credo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo los hizo una nueva creación. El Espíritu Santo los transformó. El Espíritu Santo iluminó sus mentes para que ellos fueran comprendiendo poco a poco el grande misterio de aquel personaje que había vivido con ellos, que ellos habían visto morir y que había subido al cielo. Y que ese personaje era nada menos que el Hijo de Dios, Dios. Y todo eso los llenó de tal fuerza que salieron a predicar. Y si les preguntamos qué predicaban, ellos nos dirían lo mismo que Jesús. Porque Jesús nos dijo, Mateo 28, vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les enseñé. Entonces los apóstoles hicieron exactamente lo mismo, predicaron. Pero Jesús les había dicho, no solamente van a enseñar, sino los que crean en mi nombre harán grandes cosas. Marcos 16. En mi nombre expulsarán demonios, curarán enfermos. Y cuando estudiamos el curso de los Hechos de los Apóstoles, vimos que esas palabras se cumplieron. Quiero leer el capítulo 2, en el versículo 43, después de Pentecostés, dice, el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Lo mismo que había hecho Jesús, es que Jesús se los dijo muy claro. Si leemos Juan 20, fíjense cómo la misión, ellos comprendieron a la luz del Espíritu Santo que su misión era exactamente la misma que la de Jesús. Dice Jesús el día de la resurrección. Juan 20, 21. La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. ¿A qué envió el Padre a Jesús? A anunciarnos el reino de Dios, a revelarnos el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a enseñarnos que Dios ama al mundo y quiere salvarlo. ¿Hasta qué grado? Hasta la entrega de su propia vida. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? Lo mismo, porque entendieron muy bien, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y si Jesús había predicado oralmente, ¿cómo fue la predicación de los apóstoles? Pues al principio fue de manera oral. Pensemos realistamente como ellos, yo nunca me he imaginado que ellos pensaran, vamos a fundar el cristianismo que va a tener tantísimos seguidores en el siglo XXI. Ellos nunca pensaron, tenemos que escribir cada palabra que Jesús dijo porque los demás que vengan después de nosotros van a querer tener por escrito todo exactamente como Jesús lo dijo. No, ellos hablaron, fue una predicación oral. Y esa predicación oral, poco a poco, se fue poniendo por escrito. Vamos a retomar nuestro libro en el segundo párrafo, que dice así. Esa predicación oral se centró ante todo sobre la muerte redentora del Señor y su gloriosa resurrección. Claro
¿qué es lo que más impresionó a los apóstoles de la vida de Jesús? ¿Cómo murió, pero que resucitó? Es una cosa nunca antes vista. Entonces, lo primero que predicaron fue su muerte redentora y su gloriosa resurrección. Eso fue el querigma primitivo, o sea, la primera predicación. Este querigma, pasado el tiempo, fue enriquecido con el relato de la pasión del Maestro y después con los recuerdos de su vida, palabras, hechos y milagros. Pronto se comenzó a consignar por escrito esa tradición oral. Y de esa tradición oral brotaron los evangelios. Esa tradición oral, predicada por los apóstoles, se empieza a poner por escrito. Pensemos que no todo el mundo sabía escribir, sino había escribas, gente preparada que sí escribía. Pero pues de aquí a que esa gente se interesó por escribir algo de la vida de Jesús pasaron algunos años. Más o menos, pensemos, por el año 30, 40, brotó un primer evangelio que contenía hechos y palabras de Jesús, que la tradición antigua del siglo II, representada por Papías y San Ireneo, atribuye al apóstol Mateo. Es decir, los primeros escritos que brotaron sobre las palabras y obras de Jesús fueron dos. Primero, un evangelio que la tradición antigua atribuye al apóstol Mateo y otro documento que se llama colección suplementaria, también llamada fuente suplementaria o fuente Q, que contiene palabras del Señor. Ambos escritos fueron compuestos en arameo y pronto fueron traducidos al griego de diferentes maneras, y esas traducciones pudieron ser más o menos de los años 40 y 50. Entonces, hasta del año 30 al 40 tenemos pura predicación oral. Del año 40 al 50 pueden haber surgido los primeros intentos por poner por escrito las palabras y las obras de Jesús. Pero los evangelios, el primero es del año 64. Entonces, ¿qué tenemos entre el año 50 y el año 64? Yo quedé muy sorprendida cuando lo aprendí. Las epístolas de San Pablo. Antes de escribirse cualquier evangelio, lo primero que se escribió del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Les había comentado yo que el último libro en escribirse del Antiguo Testamento fue el libro de la sabiduría en el año 50 antes de nuestra era. Y el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, que es del año 50-51. Es decir, tenemos un periodo de 100 años en el que no hubo escritos que estén en la Biblia. Pero sí hubo escritos, aunque no estén en la Biblia. Y a esa literatura se le llama literatura intertestamentaria o apócrifa del Antiguo Testamento. Pero no pasó a formar parte del canon de la Biblia. El canon de la Biblia es la colección de nuestros libros sagrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos ver en este momento? ¿Cuál es la reflexión de San Pablo? Del año 51 al año 62 tenemos la vida de San Pablo, sus cartas, sus viajes, que nos van enseñando cómo Dios se sigue revelando en la historia. Pablo fue encontrado por Jesús. La conversión del año la sitúan los expertos entre el año 33 y 34, unos 3 o 4 años después de la muerte de Jesús. Lo que los libros de la Biblia nos habían enseñado sobre Pablo, sobre todo el libro de los Hechos, era que era un perseguidor de cristianos, que él era un judío fariseo, defensor acérrimo de Yahvé, celoso de su judaísmo, que cuando ven nacer entre el año 30 y el año 33, esta nueva secta, es decir, este grupo de separados que empiezan a hablar cosas extrañas siendo judíos, se dedica a perseguirlos. Pero estudiamos cómo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, yendo de camino de Damasco, Jesús les sale al encuentro
y le da una misión y le dice: Pablo, tú vas a ir a hablar de Dios no a los judíos, sino a los gentiles, porque había dicho el profeta Isaías: mi salvación tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Entonces Pablo empieza a predicar y Pablo se convierte. Pablo va a Jerusalén, habla con los apóstoles le dicen: tienes razón, Jesús se te apareció, no hay problema. Pablo les dice: no saben, en todos mis viajes yo tuve una experiencia de que Dios no hace acepción de personas. Él, si es predicado y es recibido en el corazón, cambia la vida de quien sea, da su Espíritu Santo. Pedro dice: sí, yo tuve esa misma experiencia. Se ponen de acuerdo, hay armonía y Pablo se lanza a sus viajes. Y una vez que Pablo fundaba alguna iglesia, le llegaban noticias: pues esta iglesia está caminando bien, en esta iglesia hay ciertos problemas, y entonces Pablo empieza a escribirles a sus iglesias. Les decimos sus iglesias porque él las funda. Y entonces la primera carta que escribe, vamos a hacer un muy breve recorrido por las epístolas de San Pablo, es la primera carta a los tesalonicenses. En la Biblia, las cartas de San Pablo no están ordenadas cronológicamente. Yo quiero contemplarlas con ustedes en orden cronológico para que vayamos viendo cómo va progresando la revelación, cómo Dios poco a poquito sigue diciendo quién es Él, cómo San Pablo empieza a ayudarnos a entender ese grande misterio de quién es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese grande misterio de quién es la Iglesia. En el año 51, entonces, lo primero que escribe San Pablo es la primera carta a los tesalonicenses, y un poco después, unos meses después, escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Estas cartas se conocen como las cartas escatológicas porque su tema es un poquito los últimos tiempos, que para San Pablo es la venida de Jesús, la parusía. Pero Pablo pensaba que la parusía iba a ser muy pronto. Tanto es así que él pensaba que a él le iba a tocar. Les voy a leer un texto muy difícil, nadie trate de comprenderlo, nada más para que veamos cómo San Pablo piensa que a él le va a tocar en vida la venida del Señor. Vamos a leer primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pablo, judío de su época, utiliza lenguaje apocalíptico, pero lo único que quiero que se fijen es cómo él presiente que la parusía es próxima. La primera predicación de los cristianos entonces, ¿cuál era? Jesús se fue, sí, pero nadie se inquiete, va a regresar. Y esa certeza animó a la iglesia a caminar mucho tiempo. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuál es el querigma? Muerte y resurrección de Jesús. De la misma manera, Dios se llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor. ¿Ven cómo él esperaba la parusía muy próxima? Entonces, estas fueron las dos primeras cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Después, por ahí del año 53, estando San Pablo ya en Éfeso, en su tercer viaje misionero, va a escribir la carta a los Gálatas. Esa carta que hemos leído en la que Pablo dice: llegó la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo para rescatar. ¿A quiénes? Según Gálatas 4:4, a los que estaban bajo la ley. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo? Pues no había Dios dado su ley. ¿Por qué tendría alguien que rescatarnos de la ley? La carta a los Gálatas se llama la carta de la libertad cristiana por esta razón. Porque Pablo dice: habíamos convertido la ley de Dios en un yugo. Y Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de la ley, porque Dios liberó a su pueblo desde Egipto. Jesús entregó su vida para liberarnos del pecado. ¿Por qué nosotros convertimos nuestra religión
en un yugo. La ley de Dios no es un yugo. Hay que liberarse de ese yugo y tomar, como dice Jesús, su yugo, porque su carga es suave. Entonces, la carta a los Gálatas es la carta de la libertad cristiana. Voy a leer un poquito nada más del capítulo 5, que dice Pablo: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando Pablo? Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, es decir, si os hacéis judíos, Cristo no os aprovechará de nada. Es decir, el judaísmo lo habían convertido por esas exigencias de cumplir en una esclavitud. Pablo dice, no, Dios jamás nos ha querido esclavos. Dios lo único que ha querido es liberarnos. Vivamos la libertad que nos conquistó Cristo Jesús del pecado, que es una esclavitud peor que las prescripciones del judaísmo. Vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No nos dejemos oprimir nuevamente por el pecado. Esa es la carta a los Gálatas, escrita en el año 53. ¿Qué otra carta se escribe en el año 53? Se escriben las cartas de la cautividad. Vamos a ver primero la carta a los Filipenses. Tiene textos muy bonitos. La carta a los Filipenses es la carta de la alegría. Y hay un texto que a mí me gusta mucho y que los invito a reflexionar y a tener como entre sus textos favoritos, porque si algo aprendemos en la historia de la salvación, es que el que hace toda la obra de nuestra salvación personal es Dios. Que nosotros no tenemos que vivir sobrecargados tratando de conseguir nuestra santidad, sino que Dios es el que nos hace santos, Dios es el que nos salva, Él es el que hace todo. Y vean cómo dice Pablo, cómo la gente en el año 53 ya tiene esta idea. Dice así, es 1:6 de Filipenses. Estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién empezó en mí la obra de mi santificación? Dios, cuando me eligió para ser hijo suyo por el bautismo. ¿Quién la llevará a término? Él. Primera carta de la cautividad. Segunda carta de la cautividad, también del año 53, Pablo está cautivo en Éfeso, la epístola a los Colosenses. Y la epístola a los Colosenses nos invita al conocimiento de Jesús. Tiene un himno precioso a la primacía de Cristo, pero vean qué bonito texto dice Pablo. 1:12. Doy gracias al Padre, y oigan cómo ya habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo en el año 53 ya hay la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que se haya proclamado el dogma, pero ya las cartas de Pablo se mueven en ese ambiente trinitario. Doy gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención, el perdón de los pecados. Otra cosa que comprende Pablo en esta época. Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Empieza a ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esa doctrina la va a desarrollar más adelante en la epístola a los Corintios. Otra carta de la cautividad es la carta de Filemón, una pequeña cartita escrita también por San Pablo. Y vamos a también hablar en este momento de la carta a los Efesios, que tiene un himno con el que empieza San Pablo al plan de salvación de Dios. Impresionante. Quiero leer de la epístola a los Efesios el capítulo 2, el versículo 8 al 10, porque esta es la tesis de San Pablo. Pablo comprendió esto. Yo pensaba que si yo hacía ciertas cosas, iba a ser grato a Dios. Que si yo hacía ciertas cosas, Dios me iba a premiar pagándome con mi salvación. Pero yo me esforzaba y por más que quería no podía y me frustraba.
En ese sentido es en el que yo quiero hablar de la ley judía como esclavitud. Tener que hacer algo por cumplir, por el miedo de agradar a un Dios que si no me va a castigar, es una esclavitud. Y San Pablo, que era el fariseo más radical, cuando conoció a Jesús y se encontró con él, se liberó de esa esclavitud y entendió que la salvación es un don de Dios, no una conquista del hombre. Y en ese momento el esfuerzo por su salvación, como que lo deja a un lado y dice, no lo tengo que hacer, lo hizo Jesús por mí. Y yo lo que tengo que hacer es decirle, gracias Jesús por salvarme, yo jamás lo hubiera logrado por mí mismo, traté y nunca podía, gracias porque me has revelado que tú me salvaste y ahora concédeme hacer lo que tú quieres que yo haga. Lo dice aquí en Efesios 2:8. Pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto, la salvación, no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Fíjense qué bueno es Dios. Mi salvación no depende de mis obras, para que nadie se gloríe, para que yo no me pueda parar delante de Dios y decirle, Señor, yo fui tan buena, Señor, yo di tantas clases, Señor, yo fui a tantas misas, hice tantos rezos, que pues me debes la salvación. Dice Pablo, no, hasta de eso nos libra Dios, de gloriarnos de nuestras propias obras. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos las buenas obras que de antemano dispuso Dios que hiciéramos. Capítulo 3, versículo 14. Así que doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que en virtud de su gloriosa riqueza os conceda fortaleza interior mediante la acción de su Espíritu y haga que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y que de este modo podáis comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿En qué está enfocado el cristianismo de los primeros siglos? ¿Qué es lo que Dios les está revelando? Hay que dar a conocer a Cristo para que enraizados en Él conozcamos el amor de Dios. Impresionante. Después de las cartas de la cautividad van a venir las cartas a los Corintios entre el año 54 y el año 55, riquísimas en doctrina, riquísimas en temas, nos hablarán de problemas de la iglesia, de cómo vivir cristianamente, cómo organizar las asambleas, cómo manejar los dones del Espíritu Santo, qué es la resurrección. La segunda carta a los Corintios, la carta del consuelo, una cosa bellísima, que también ya hablaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decía, si Dios no consuela, no hay consolador. Pues la segunda carta a los Corintios, también del año 55, habla de Dios que quiere consolarnos para que nosotros podamos consolar también a los demás. Y después viene la carta a los Romanos del año 56, muchos dicen la cumbre doctrinal de San Pablo. Me gustaría leerles el capítulo 5, versículo 5, porque para ustedes va a ser conocido, que dice así: la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Versículo 9. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Textos bellísimos de la carta a los Romanos del año 56. Y después van a venir las cartas pastorales, las cartas de Timoteo y Tito, que ya son posteriores, probablemente de los años 75-90, por eso no las mencionamos ahorita, no las leemos, y probablemente sean ya de discípulos de San Pablo. Nuestra última clase hablaremos de los demás escritos del Nuevo Testamento, pero quédense con esta idea.
los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Solamente después, en el año 64, vendrá el primer evangelio. Eso será materia de nuestra última clase. Alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.